Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Es una alegría poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Estamos en la segunda semana de esta serie Navidad en mi casa. Y hemos estado hablando acerca de lo importante que es el Señor, principalmente en esta temporada donde se celebra la Navidad. Y quisiera, antes de compartir la palabra del Señor, entender que la celebración que tenemos en estas temporadas es la llegada de nuestro Salvador. Amén. Ese es el propósito por el cual nosotros debemos de sentir alegría y gozo. Yo no sé cuántos están contentos en esta mañana por lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Se ha puesto a pensar, si no hubiese nacido el Salvador del mundo, que hubiese sido de nosotros, probablemente no existiéramos. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Y por eso vamos a compartir en esta mañana lo que es el principio y el fin, lo que la misma palabra conocemos como el alfa y el omega. Y en eso, hermano, tenemos que tener algo muy claro, que aunque celebramos la Navidad en esta fecha, y cuando usted estudia acerca de la Navidad, quiero que tenga y entienda que no necesariamente el Señor nació en esta fecha, pero que el Señor nació, Él nació, y por eso estamos aquí. Cuando usted estudia acerca de cuándo exactamente el Señor nació, no se tiene una fecha exacta, aunque los historiadores y los estudiosos lo relacionan que pudo haber nacido a finales de septiembre o a principios de octubre. La verdad que eso tiene que ser irrelevante para nosotros, porque lo importante es saber que Él vino a esta tierra y vino por usted y por mí para dar su vida, amén, y poder ahora nosotros disfrutar lo que Él ha hecho, amén. Entonces, entendiendo eso, no importa la fecha, aunque nosotros quizás entramos en cierta discordia, porque esta fecha, amados hermanos, es una fecha donde debe de florecer el amor de Cristo en nuestras vidas, amén. Amén, hermanos. Pero lamentablemente causa mucha tristeza que en estas fechas es cuando hay mucha división entre la familia. Hay tristeza porque empiezan a haber ciertos problemas en cuestiones culturales, en cuestiones religiosas, y realmente el Señor no nos llama a eso, a tener ese tipo de conflictos. Yo sé que hay personas que probablemente, si usted hace algo, no es cristiano o es del diablo, y no entendemos que el amor de Cristo es algo más que un árbol, que los regalos o las luces. Aunque quiero decirle esto, y es para que podamos tener claro que a veces nosotros tenemos ciertos conceptos en nuestra mente y pensamos que la Navidad es de esta manera o la vamos a celebrar de esta forma. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si usted pone un árbol en su casa? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Y qué pasa si no lo pone? No va a pasar nada. Si pone luces, ¿va a haber un cambio? No va a haber ningún cambio. ¿Pasa algo? No pasa nada. Si no las pone, no va a pasar nada. O sea, porque cuando conocemos al Señor, hermano, todos estos elementos tienen un significado indudablemente histórico. Y nosotros no podemos obviar a eso. Lo que sucede es que a través de la historia podemos entender que sí, en estas fechas, especialmente en estas fechas, habían fiestas paganas, y nosotros no podemos obviar eso. Y eso realmente debemos verlo como una victoria cultural, hermanos, porque se sustituyó lo que eran prácticas paganas por lo que es ahora celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor por eso. Pero a veces somos tan radicales que no podemos entender eso, que el Señor es más que muchas tradiciones o simplemente una fecha. El Señor es más que eso. Y a veces nos enfocamos en estas cosas, como por ejemplo en dar regalos o no dar regalos, o por ejemplo, ¿por qué poner luces o no poner luces? ¿Por qué practicas esto? ¿Por qué haces lo otro? Sin entender que el Señor nos llama, como podemos ver, a mostrar y a dar lo que el Señor nos ha dado. En estas fechas podemos entender que el Señor vino a darse a nosotros, amén. Entonces, cuando la religión, hermano, se hizo oficial desde el principio, lo que hizo fue tratar de cambiar todo ese paganismo que había en ese tiempo. Todo eso fue lo que se trató de hacer. Ahora, a veces queremos nosotros ser más santos que el mismo Jesucristo. El Señor, en su misma palabra podemos encontrar que Él, aunque sabía que habían algunas personas que no hacían lo que deberían de hacer, Él igual de la misma manera compartió con ellos, les enseñó y les reveló la verdad. Pero usted y yo estamos aquí para eso, amén, para poder conocer que este tiempo no es un tiempo de
de problema o división entre la familia, sino que más bien debería unirnos y mostrar el amor de Cristo que hay en nuestras vidas si alguien no lo tiene. Por eso, en Génesis capítulo 49, versículo 9, miren lo que encontramos en su palabra en esta versión NTV. Si usted me ayuda a leerlo, por favor. Dice la palabra del Señor en Génesis 49, 9, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, lo tiene, Judá. Dice, mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Quiero que usted, cuando lea este pasaje, usted pueda visualizar la postura de ese león de una manera natural, como lo que él es. Y dice la palabra, escucha el versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones lo honrarán. Ese es nuestro Señor Jesucristo, y esa es la Navidad que debe de haber en nuestra vida y en nuestro corazón. Hermano, entender que el Señor, al conocer que Él es el principio y el fin, Él es la descendencia prometida que fue dada al Señor para la humanidad. Amén. Él es, hermano, el pacto que Dios hizo con la humanidad, porque nosotros estábamos perdidos. Ese es el propósito de la Navidad. En este tiempo, hermano, en vez de estar peleando, porque mira, a veces no celebramos la Navidad, ¿verdad? Que algunos no celebran la Navidad, eso es del diablo. Pero ofrézcale un tamal que bien se lo atora. ¿Verdad que sí? Lo invitan a comer y usted sabe que donde son los tamales, los sándwiches. Yo estoy hablando de mi país, yo no sé el suyo, ¿verdad? Lo que normalmente hacía. Pero en este tiempo es cuando más tamales se comen y más sándwiches se comen. Bueno, los de Salvador han de ser pan con pollo. Yo no sé cuál es lo que más comen, pero hermano, por ejemplo, para muchos la Navidad eran los cohetes, era ese bullicio, los morteros. Bueno, yo le hablo de mi niñez, ¿verdad? Usted, como era finucci, quizás la celebraba de otra manera, ¿verdad? Pero hermano, le cuento que en mi casa, por ejemplo, se ponía un arbolito de Navidad y ahí encontraba uno una odisea, porque usted sabe que allá no es como acá, que usted va a la tienda y se compra su rollo de luces. Allá usted las tenía que guardar, las luces, para el siguiente año, hermano, y las empezaba a probar y cambiaba foquitos, le agarraba la corriente, los tapeaba, cortaba aquí, porque usted quería luces en su casa. Yo no sé si usted ponía arbolito. Ahora, esa fue mi niñez. Yo lo que quiero es conectarlo a su niñez. Ahora, cuando yo vine a este país, la Navidad fue totalmente diferente. Acá es algo, es otra forma. Nunca se me va a olvidar que yo vine para un 15 de diciembre. Y un 24 de diciembre, ¿sabe qué estaba haciendo? Recién tenía que una semanita estar aquí. ¿Sabe qué estaba haciendo un 24 de diciembre? Limpiando unas oficinas con mi papá y mi mamá. Y allá me ponía a llorar porque me recordaba que la Navidad allá en mi país eran cohetes, comida, no éramos cristianos. Entonces, como usted, yo sé que usted allá ya era un buen cristiano desde que era un musicón y todo. Esa era la Navidad. Ahora, la tristeza que me daba a mí era ver que aquí uno llegaba, hermano, y no había nadie en su casa a dormir para el siguiente día, el 25, comer el pollo que habían hecho, los sándwiches y eso. Y si no tiene familia, es mucho más triste. Pero ahora que yo estoy en mi casa, pasó mucho tiempo donde no poníamos nada. A mí me daba igual. ¿Hizo un cambio el Señor en mi vida? No. Ahora mi esposa y mi familia lo decoran. Yo le háganlo. Lo único que no me digan a mí que recoja el relajo que después cuando es la temporada. Porque usted sabe lo que implica eso. Pero para mí es indiferente. Si lo hacen, bien. Si no lo hacen, igual. Y ella sabe, y todos ellos saben. Porque para mí le encontré el sentido de la Navidad, lo que encontré en la palabra. Cuando dice la Escritura, dice que Él va a ser esa descendencia y que va a apartarnos, hermano, y que todos lo vamos a honrar. Por eso hay una pregunta fundamental que cada uno de los que estamos aquí debemos de hacernos. ¿Qué es la Navidad para usted? ¿Qué significa este tiempo? ¿Podríamos celebrar Navidad en marzo? Porque muchos estudiosos piensan que pudo haber sido en marzo. Otros también piensan que pudo haber sido en septiembre, octubre. Pero la pregunta aquí para todos es, no importa la fecha, ¿qué usted hace en esa fecha? Y entonces
Cuando tenemos una mentalidad como por ejemplo, pero en la iglesia primitiva no celebraban eso, hermano. Pues la iglesia primitiva abrió camino para lo que usted y yo ahora tenemos. Nosotros no vivimos como la iglesia primitiva y fueron un gran ejemplo, y ahí está basada nuestra creencia el día de hoy. ¿Entiende? Ahora nosotros conocemos más al Señor porque Dios está trabajando de una manera muy especial de generación en generación, porque lo que no cambia es su palabra. Y el Señor sigue siendo el mismo. Amén, hermano. Solo podemos encontrar como un ejemplo cuál ha sido el desarrollo de la iglesia. Y la iglesia dice la palabra que va a ir, hermano, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Amén, hermanos. Y la Navidad, entonces, para responder esa pregunta, allí tienen sus notas, quiero que usted pueda prestar atención. La Navidad es, hermano, el cumplimiento de la venida de un Redentor. Diga conmigo cumplimiento. Dígalo fuerte, hermano, cumplimiento. ¿Por qué el Señor tuvo que venir y nacer aquí en esta tierra junto a usted y a mí para poder salvarnos? Porque tenemos que irnos desde el principio y a veces nos olvidamos, hermano, de dónde nosotros venimos, cuál es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza tendencia que tiende a lo malo. Nadie nos enseña a ser malos. Nosotros nacemos siendo malos. En nuestro interior está siempre la tendencia a hacer lo malo, lo incorrecto. Pero vea la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y quiero que vayamos poco a poco a través de la palabra. Porque ahora ese tiempo se cumplió a través de la promesa y la profecía dada para nuestro Salvador. Dice Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuche esto, el Señor hablándole a la serpiente, y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe que este versículo está basado en todo lo que ahora nosotros somos? Porque aquí, hermano, lo que podemos ver es la caída del hombre, las consecuencias de la caída del hombre. Y tal como el hombre cayó, el Señor tenía que dar también la solución. Y por eso estamos aquí. Pero ese es, hermano, el proceso en el cual la humanidad ha ido pasando. Cuando entendamos que todo lo que estamos viviendo hoy ha sido algo que el Señor sabía de antemano que íbamos a necesitar, podemos encontrar lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 17 versículo 15. Escuchen lo que dice la palabra: ciertamente pondré, miren la necesidad de un redentor, pondrás por rey sobre ti aquel que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey, y sobre ti no podrás poner sobre ti nombre extranjero que no sea tu hermano. Sabe que el Señor de antemano sabía que íbamos a necesitar un redentor, pero no iba a ser cualquiera que iba a venir aquí, sino que tenía que ser alguien que tenía que ser superior a todo reino y a todo gobernante. Sabe, porque cuando nosotros vemos la historia de cómo la iglesia fue poco a poco progresando, fue una mezcla, hermano, que a veces creemos que todo ha sido algo religioso o ha sido algo espiritual. No, hermano, en aquellos tiempos, desde el principio, la iglesia vino a tener un rol político donde influenciaba realmente y dictaba hacia dónde iba dirigida la humanidad. Por eso es que tenemos que entender que hay cosas que el Señor fue cambiando. Dígame usted, si nosotros somos malos y el Señor nos viera en esa condición, ¿cree que no tendríamos la posibilidad de cambiar? Claro que sí, Dios nos ha dado la posibilidad de ir cambiando. De la misma manera, el Señor fue perfeccionando la iglesia. Hermano, nosotros venimos de un contexto de conquista, donde venía mucha idolatría, donde venían, hermano, cosas que, por ejemplo, tenías que confesar que eras un cristiano para poder vivir. Y todas esas cosas el Señor las fue cambiando. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo no necesitamos que alguien nos fuerce para aceptar al Señor. Lo hacemos de corazón y lo hacemos voluntariamente. Y la gracia y el Espíritu Santo del Señor se derrama sobre nosotros. Cosa que no pasaba al principio. Antes tenía que hacerlo la gente a la fuerza para poder vivir. ¿Cómo Dios ha ido trabajando a medida va pasando el tiempo? Ahora, ¿por qué le leo esto? Porque había una necesidad de un redentor. Había la necesidad de que todas las cosas fueran perfeccionándose poco a poco. ¿Y sabe qué? Los mismos estudiosos sabían
que había la necesidad de que hubiese un rey sobre todos los reyes. Amén, hermano. Por eso cualquier nación que declara que Jesucristo es el rey, hermano, esa nación Dios la va a prosperar. Amén, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. No importa lo que esa nación esté haciendo. Y podemos verlo a través de la historia, que cada rey de Israel que declaraba al Señor como realmente su guía, ese tiempo y ese periodo la nación prosperaba. Ahora vean, nuestros países son países pobres, países idólatras, países que necesitan realmente del Señor. Pero vean la clase de gobernantes que tienen, gobernantes ateos, gobernantes que hacen cosas en contra de la voluntad de Dios, que no se someten al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué pasa? Vemos las consecuencias de un pueblo sufrido. Por eso había la necesidad de un redentor. Amén, hermanos. Por eso me alegra mucho el presidente de un país, de los hermanos que están aquí. ¿Sabe por qué? Porque ese presidente ha declarado públicamente que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Y ese país Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Deuteronomio 18:15 dice, escuche, ahora vemos que la palabra del Señor ha sido fiel, ha sido veraz. Dice Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios. A Él, ¿qué dice? A Él oirás. ¿Sabe qué estaba haciendo? Y escuche, está hablando desde el tiempo de Moisés, hermanos. Estaba hablando desde el tiempo que el Señor lo sacó de la esclavitud. Ya Dios le estaba diciendo, va a levantar un profeta, como conocimos como el Rey, el Señor de señores, ahora como el profeta. Todo lo que está escrito aquí, hermano, ha venido a través de la palabra del Señor, Dios mismo dándola a través de su Espíritu Santo y dándosela a hombres. Pero ¿cuál ha sido el centro de todo lo que ahora usted y yo leemos? No de un buen cristiano, no, de lo que Jesucristo hizo. Y cuando vemos los escritos del Nuevo Testamento de cada uno de los apóstoles, siempre ponían al Señor, a Jesucristo, por encima de ellos mismos. Amén. Por eso solo en Dios encontramos la verdad. Diga conmigo, la verdad. Porque cuando la Escritura dice, Él levantará un profeta, está diciendo alguien que te va a hablar la verdad. No alguien que te va a decir lo que le conviene o lo que quieres escuchar. Está diciendo a alguien que te va a decir la verdad. Y a veces, hermano, la verdad duele, ¿sí o no? Pero el Señor lo hace porque nos ama. Esa es la razón por la cual el Señor lo hace. Ahora, veamos todo el proceso, cómo ha ido. ¿Se da cuenta? En Génesis, la caída del hombre. Ahora el Señor, a través de la salida del pueblo que estaba que era esclavo en Egipto, dando palabra a través de Moisés, y el transcurso de la historia, ahora nos encontramos con David. Hermano, mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, ya sabía el Señor que David iba a pasar, pero él no. Dice, y duermas con tus padres. ¿Qué dice? Levantaré después de ti a uno de tu linaje. Dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y como usted sabe, hermano, David fue entronizado. Dios lo llamó para rey. Pero el Señor le había dicho que quería casa para él. ¿Y sabe qué es lo que el Señor quiere? Hermano, que nosotros hagamos una casa para que Él pueda morar. Por eso es Jesucristo en mi casa, es Jesucristo en mi vida. Es saber que el Señor está buscando un lugar donde Él pueda reposar y pueda vivir y se pueda manifestar. Y como vemos, hermano, el Señor le dio una palabra a David, pero ¿quién hizo el templo? Se lo hizo su descendencia, Salomón. ¿Y para quién era esta palabra, hermano? No se estaba refiriendo necesariamente a un linaje humano, sino que estaba hablando la descendencia de Jesucristo. Por eso nosotros conocemos a Jesús, hijo de David. ¿Se da cuenta toda la línea? Una palabra profética dada. ¿Por qué? Porque, hermano, ese templo que se construyó fue un templo que fue destruido, un templo que por más que trataron de guardarlo por tiempo, hermanos, desapareció porque era una estructura material. Pero Él dice que su reino iba a prevalecer para siempre. ¿Qué reino? El reino del Señor, reino de Jesucristo. Amén. Por eso el Señor levanta descendencia. Su descendencia, mi descendencia va a honrar más al Señor. Probablemente hoy no lo podemos ver, pero Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es eterno. Porque usted y yo simplemente venimos a ser instrumentos del Señor. Y Él quiere usarnos, Él quiere bendecirnos. Y quiere que podamos ir cada vez mostrando su amor. En este tiempo es de lo que podemos hacer. Amén.
Amén, hermanos. Mire lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Porque si usted se da cuenta dónde nació Jesús, hermano, no nació siendo rey. Vino a nacer como un pobre, hermano. Vino a nacer como alguien que no tenía nada. Mire lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, hablando de la ciudad, pequeña para estar entre las familias de Judá. Era, hermano, el pueblecito, el cantón, el caserío, como dicen. Ahí era donde el Señor estaba. Y dice: de ti me saldrá del que será Señor de Israel. Escuche, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde el principio, desde antes ya estaba profetizado lo que iba a ser el Señor. El Señor, hermano, iba a nacer aquí y iba a ser un reino eterno. Algo que se ha cumplido hasta el día de hoy, porque usted y yo sabemos que el Señor todavía se manifiesta y está presente. Amén. Versículo 3 dice la palabra: pero los dejará hasta el tiempo que dé luz al que ha de dar luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Sabe qué? Nació la luz. Y cuando entendemos que el Señor nació, de la misma manera nació la luz que resplandece ahora nuestras vidas. Él es la luz del mundo. Él es la luz de nuestra vida. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué nació? Porque podemos decir, bueno, nació el Señor, nació el Rey. Y ¿sabe qué? Lo interesante es que el Señor tenía que entrar, hermano, en una, como podemos decir, poder cambiar lo que la gente creía. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no había presidentes, eran reyes. Y los reyes, hermano, tenían autoridad sobre las personas. Y las personas se sentían protegidas, se sentían salvas cuando pertenecían a un reino. ¿Y qué sucedía con los reyes? Y a través de la historia lo podemos ver, que esos reyes se creían los salvadores de la humanidad, salvadores de esos pueblos, de esas personas. Ellos creían que ellos eran los que suplían sus necesidades. Por eso cuando vemos la escritura que el faraón pone a José para que esté por encima del pueblo de Egipto, vemos la mano del Señor sobre ellos y cómo Dios prosperó esa tierra y prosperó su pueblo. Porque eso es lo que la gente esperaba de los gobernantes, pero Él, en su misma palabra podemos ver que Él es rey sobre todos los reyes. Amén. O sea que en Él encontramos todo lo que necesitamos. En Isaías 9:6 dice la palabra, ¿lo tienen? Dice la escritura, dice, porque un niño nos es nacido. Dice, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará, mire las características. Vemos, hermano, las cualidades. Podemos ver lo que es el Señor para nuestras vidas. Dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire lo que encontramos en el Señor. En Él encontramos todo. Y yo sé que en esta temporada probablemente se pueda sentir triste, porque hay gente que se siente triste, no porque no crea en la Navidad, no, porque estos tiempos son tiempos de melancolía. Hay tiempos que quizás usted ahora está solo acá, su familia está en su país y dice, ay, yo extraño a mi familia. Es algo normal, porque venimos de una cultura donde queremos estar siempre en familia y compartir esos momentos en familia. Pero ¿sabe qué? Si usted está en una situación parecida, usted tiene que tener claro que cuando creemos en la Navidad, creemos en Jesucristo. Y si creemos en el Señor, dice su misma palabra, que tenemos un Padre eterno, que tenemos a aquel que nos va a dar la paz, aquel que nos va a dar el consejo que necesitamos en cada decisión que tomamos. Alguien admirable a quien nosotros podemos buscar. Amén. Él es la esencia de todas las cosas. Por eso se merece que lo celebremos. Amén. Denle un aplauso al Rey. Ahora, la Navidad definitivamente es el cumplimiento de la profecía dada. Esa es la Navidad, es saber, hermano, que se cumplió. Y nosotros ahora somos fieles testigos que el Señor se ha cumplido su palabra, la ha cumplido a través de nuestra vida. Ahí la podemos ver. Dice, bueno, yo no veo nada. Pues, hermano, no lo puede ver aquel que no tiene a Jesucristo. Aquel que no tiene a Jesucristo, la Navidad tiene otro sentido. La Navidad quizás sea una fiesta, una pachanga, un desorden, eso puede, pero cuando tienes a Jesucristo, aprecias las cosas que Dios te ha dado, aprecias tu familia, valoras lo que Dios ha permitido que suceda en cada área de tu vida. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la palabra, ¿lo tiene? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ¿qué? La ley. O sea, el Señor no fue un nacimiento que fue fuera de lo normal, no.
hermano, fue conforme a lo que estaba establecido. El Señor jamás rompió la ley. La gente piensa que Jesucristo vino a ir en contra de la ley. No, Él vino a cumplir la ley y vino a darle la correcta interpretación. Él vino realmente a cumplir la profecía dada para ese Dios eterno que ahora usted y yo celebramos. Amén. Eso es la Navidad. Entonces, cuando nosotros miramos un arbolito de Navidad, cuando usted mira regalos, cuando usted mira luces, usted tiene que tener en mente que es el Señor que está ahí. Es para Él que se hacen las cosas. Porque hay gente, hermano, que no celebra nada, pero tiene su corazón lleno de amargura, de rencor, y es más, hasta busca pelear. Hay gente que empieza con discordia, dice, eso es del diablo. Entonces, si es del diablo, muestra el amor de Cristo en tu vida. No pelees, porque eso no te va a llevar a nada. Eso no lleva a nada. Hay gente que para esta temporada no visita a nadie y dice, yo voy, pero no voy a tu casa porque ahí hay malas vibras o malos espíritus. Pero el que tiene el Señor, hermano, realmente mira las cosas de otra manera. Amén, hermano. O sea que si usted hace tamales, invíteme, que yo sí le entro a un tamal. Amén, hermano. Porque entiendo que a cada cosa tiene un significado. Y cuando usted estudia esto, sí, todas esas cosas son paganismo, sí, sí son. Pero lo que se hizo fue cambiarlo. ¿Por qué? ¿Qué hubiese preferido? Una humanidad que siguiera, por ejemplo, en el tiempo de diciembre, adorar a ese Dios del sol, y que fuese cambiado ahora para darle reconocimiento al nacimiento de un Redentor. Que ese fue el sentido. Fue cambiar las cosas. Amén, hermano. Aunque la humanidad no tiene a Cristo, probablemente esté perdido. Amén. Ahora, en el punto 2, hermano, la Navidad es la esperanza hecha realidad. Diga conmigo, la esperanza. No es lo mismo, hermano, la promesa que ver el cumplimiento de la promesa. Porque en este tiempo, en Isaías 52:7, si usted me acompaña en la lectura, no la estaba pasando bien el pueblo. Igual como cuando el Señor escuchó el clamor del pueblo en Egipto, clamaban para un Salvador que les diera libertad en una tierra de esclavitud. Ahora, Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. No sé si los muchachos ahí lo tienen. Isaías 52:7 dice que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Hermano, cuando leemos el contexto de cuándo fue escrito, porque todo esto fue escrito en un tiempo donde eran agobiados, donde todo lo que ellos hacían, hermano, eran abusados, donde ellos clamaban de un Dios que diera justicia. ¿Entiende? Era alguien, hermano, que necesitaba la ayuda. Todos esperaban que hubiese algo que le diera realmente buenas nuevas de lo que estaban viviendo. Y ahora, hermano, nosotros traemos al Señor a nuestra vida. Y no es simplemente verlo como para nosotros, es darlo para otros. Porque a veces tenemos una mentalidad que no celebramos la Navidad, pero no ayudamos al prójimo, hermano. No vamos a ayudarle a otro que en este tiempo está aguantando frío. No vamos a darle alimento a aquel que lo necesita. Estamos peleando. Y mire, ahora como las redes han sido de bendición, pero también han sido para confusión. La gente, hermano, va a hablar, esto es del diablo. Y a veces usted puede formar parte de eso también. Pero si no crees en la Navidad en este tiempo, ayuda al prójimo que tiene una necesidad en este momento. Ayudemos a aquel y mostremos el amor de Cristo, el que está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa gente necesita unas palabras de buenas noticias. Unas palabras que hay un rey que vino a esta tierra. Vino un hombre, vino Dios hecho hombre para dar una nueva oportunidad a la humanidad. Usted y yo la tenemos. Y lo que Dios quiere es que la compartamos. Amén, hermano. Por eso todo el pueblo esperaba justicia de parte de Dios.
Todos ellos esperaban a alguien que les diera esas buenas noticias. Y eso era lo que decía Isaías, donde dice que va a haber alguien que va a reinar. Dios reina y Él te va a traer alegres noticias a tu vida. Amén. Dice Lucas capítulo 2 versículo 8. Vea el contexto. Usted sabe que cuando estaba naciendo Jesús, indudablemente estaba naciendo en un pesebre, en unas condiciones que ninguno de nosotros quisiera que un hijo nuestro naciera así. Pero ¿qué le dice Lucas capítulo 2 versículo 8? Ahora, vea. Dice, ¿lo tienen? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pregúntese. Yo no sé lo que ha trabajado en el campo, pero ¿será que un pastor se va a quedar de noche cuidando las ovejas? ¿Por qué se queda? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Las cuida. Están en peligro, o se las comían los lobos, o lo no sé qué, o se las robaban. Pero tenía que haber una razón por qué esos pastores estaban ahí. No estaban solo por estar, estaban cuidando su rebaño, estaban cuidando su propiedad. Eso es lo que estaban haciendo. Por eso eran esos pastores que cuidan las ovejas. Y lo podemos encontrar desde otro punto de vista, desde otra interpretación, de otra revelación espiritual. Pero vemos lo que sigue diciendo la palabra. Y aquí dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron, que dice, gran temor. Versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, ¿qué? Porque he aquí os doy, que dice, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No para algunos, hermanos, no solamente para la iglesia, no solo para el cristiano, sino para todos. Estas deben de ser noticias que deben de alegrar a la humanidad, a todo el mundo, cuando conozcan que celebramos este tiempo por el nacimiento de un Salvador, el que te da una nueva esperanza. Amén, hermanos. Y dice el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad ¿de dónde, hermano? De David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Dele un aplauso a Él. Pero ¿qué le produjo a esos pastores? El saber que había algo diferente en esa noche, ese resplandor, la presencia del Señor, ahora hablándoles y diciéndoles esa promesa, esa profecía que se había dado en el tiempo de Isaías, donde estaban siendo gobernados por estos reyes que los oprimían y les robaban todo, porque era un pueblo, hermano, que venía de esclavitud en esclavitud. Ese fue el proceso de Israel. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo que se alejaba de Dios. Era un pueblo que dejaba, hermano, era un pueblo que decía alabar al Señor, pero también se iba al mundo, o sea, al paganismo. Y Dios no le gusta cuando uno anda en los dos caminos. Dios jamás va a aprobar eso. Lo que Dios hace es darle una nueva oportunidad de poder nosotros volver al camino correcto. Amén. Ahora vemos esa palabra cumplida y dada a los pastores de las buenas noticias, que ahora las cosas iban a cambiar. ¿Sabe qué? Lucas indudablemente deja claro quién era el Salvador del mundo. Y hay algo muy interesante. Cuando vemos las palabras que reciben ellos, dice la palabra dice en el versículo 10, quiero que usted lo lea, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11, dice que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabe por qué se recalca tanto que es el Salvador? Porque en aquel tiempo todos los gobernantes de esos reinos eran considerados como el Salvador del pueblo. Por eso el pueblo los miraba con tanta reverencia, porque cuando ellos eran parte de esos reinos se sentían seguros. Y en aquel tiempo, hermano, todos los reinos, usted sabe cómo eran aquellos tiempos. Los que eran los reinos, hermano, eran amuralladas, tenían fortalezas y ellos controlaban todo lo que pasaba en la ciudad, y el pueblo se rendía y reverenciaba a esos reyes. Por eso ahora el ángel les revela a estos pastores, ha nacido un Salvador, no aquel a los cuales ustedes ahora se están sometidos y lo creen como el Salvador de sus vidas. No, ha nacido un verdadero Salvador. Entonces, hermano, vemos ahora una esperanza que fue hecha realidad. Ahora, la esperanza que hay en nuestra vida realmente es una realidad. ¿Creemos realmente que el Señor es el Salvador de nuestras vidas? ¿Creemos que Él nos bendice, nos sostiene, nos ayuda, nos guarda? Hermano, nos tiene en el hueco de su mano. Esa debe ser la Navidad para nosotros.
Ese debe de ser el enfoque que usted y yo debemos de tener. Amén, hermanos. Entonces, cuando alguien venga y le diga con respecto a la Navidad, y en tu iglesia celebran Navidad, dígale, celebramos a Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén, hermano. Porque la Navidad es nacimiento. Y la Navidad es celebrar la esperanza que ahora es una realidad en nuestras vidas. Amén. Ahora ahí en el punto 3, la Navidad es, hermano, adoración al Señor. Diga conmigo, adoración. Y eso es lo que debe de florecer en nosotros, debe de brotar en nosotros. Debe de haber adoración para Dios, ¿no? Aquí el hombre fue creado para adorar. ¿Usted sabía eso? Nosotros hemos sido creados para adorar. Por eso, hermano, no se ha fijado que cuando nosotros no adoramos a Dios de corazón, cuando escuchamos cualquier música, hasta un tic nos sale, ¿sí? Porque ya está en nuestra naturaleza. Ya está en nuestra naturaleza, hermano. ¿Entiende? Vean lo que dice en Lucas 2:12, dice la palabra. Dice, esto os servirá de señal. ¿Lo tiene ahí? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían, mi hermano? Alababan y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ya me perdí, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué estaban haciendo? Verificando lo que los ángeles le habían dicho. Hermano, cuando es la palabra del Señor no hay pena, eso se verifica, y si es de Dios va a ser comprobable. Amén, hermanos. Versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, ¿qué dice? Glorificando, ¿y qué hicieron, hermano? Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué provocó, hermano, cuando esos pastores realmente fueron a comprobar lo que el ángel les había dicho? Pero tuvo que haber provocado algo. ¿Y qué es lo que provoca el Señor en nuestras vidas? Indudablemente que el que tiene al Señor va a provocar el deseo de adorarle, de cantarle. Amén, hermano. Amén. Eso debe de nacer, debe de fluir en nosotros, el deseo de adorarle. Pero preguntémonos por qué muchas veces no adoramos al Señor. ¿Por qué nos cuesta cantarle, alabarle? ¿Qué lo impide hacerlo? ¿Qué es lo que hace falta para que pueda haber ese deseo de rendirnos al Señor? Porque estos pastores, indudablemente, cuando escucharon las palabras de ese ángel y fueron y verificaron, produjo algo en nosotros. ¿Qué produce? El aceptar a Cristo. ¿Qué produce, hermano? Ver las bendiciones del Señor. ¿Qué produce? Sentir su Espíritu Santo. ¿Qué produce? Cuando vemos su favor en aquellas cosas que quizás nosotros no teníamos ninguna esperanza o ninguna posibilidad. ¿Qué produce? Debe de producir adoración en cada uno de nosotros. Amén. Por eso estamos aquí, para reconocer que cuando adoramos estamos reconociendo la misericordia de Dios. Diga conmigo, misericordia. Ahora, ¿usted cree que el Señor no merece que lo alabemos? ¿Usted cree que todo lo que hemos leído hasta este momento cree que no es más que suficiente para alabar a Dios? Pero cuando nos encerramos en nuestra vida, todo lo que el Señor hizo queda en segundo plano. Y ya para terminar, hermano, ¿sabe qué es la Navidad? Es reconocer que Jesús es el alfa y el omega. Jesucristo es el principio y el fin. Él es el principio de todas las cosas. Usted y yo pasaremos. Confiamos en un día que todos vamos a estar en la eternidad. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y el que no, tenemos la posibilidad de realmente ponernos a cuenta. Pero todos tenemos un principio y un fin. Un día nacemos y otro día moriremos físicamente. Un día nacemos espiritualmente, hermanos. Tenemos al Señor, pero un día sabemos que estaremos con Él eternamente, que no moriremos. Pero Él es claro cuando dice que Él fue el principio y el fin. Antes de la creación de todas las cosas, ya el Señor ya estaba.
Antes de que usted existiera, antes que yo existiera, ya el Señor ya existía. Antes de que el mundo todavía estuviera en formación, ya el Señor existía. Estaba siendo parte de todo lo que ahora usted y yo disfrutamos. Amén. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, ¿qué dice? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano ¿de qué? De los reyes de la tierra. Él es, hermano. Usted sabe que la historia, el hombre ha sido bueno, ¿verdad? Para recordar los buenos mandatarios, los buenos reyes, los buenos presidentes. Somos buenos y comparamos, dice, este ha sido el peor presidente de la historia, este ha sido el mejor presidente, pero ninguno se compara con el reino de nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque aún nosotros siendo malos, el Señor ha sido bueno con nosotros, amén. Aún sin merecerlo, el Señor ha derramado su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas, amén. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y mire lo que dice al final de ese versículo, dice, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Fuera de Él no hay Dios, hermano. No importa el Dios o la creencia que tenga. Mire, por eso es que hay choques de peleas entre religiones. Pero cuando usted entiende quién es el Señor en su vida, usted sabe que todo eso es secundario. No va a perder el tiempo. Es más, ni siquiera va a dedicarle tiempo ni pensamiento a adorar a algo que no es Jesucristo. Él es el Señor. Mucho menos a un hombre, un predicador, un pastor, un sacerdote. Hermano, eso queda fuera. Eso queda en segundo plano. Eso no importa. Es Jesucristo el Rey. Él es el Señor. Él es el principio. Es el fin. Amén. Es el primero y es el postrero. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos que puedan pasar y quiero que todos juntos se puedan poner en pie y podamos leer lo que dice Apocalipsis, hermano, Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Hermano, no lo tiene completo, pero en sus notas quiero que me siga o lo pueda leer en las pantallas. Miren lo que dice. Vamos a leer todos estos versículos porque, hermano, debe de tocar nuestro corazón. La Navidad es Jesucristo y el Señor quiere realmente ser parte o el centro de nuestro hogar, de nuestra casa. Yo no sé cuál es el enfoque que usted le está dando en este tiempo. La gente trabaja más porque quiere dinero para comprar regalos. La gente dedica tiempo para decorar sus casas, luces, árboles, regalos, pesebres. Es más, ¿usted sabe por qué se celebra el pesebre o por qué en muchos lugares ponen pesebre? Bueno, hermano, tiene un contexto histórico. Cuando eso se dio, ¿sabe qué hicieron los primeros cristianos? O en aquel tiempo quisieron plasmar todo el nacimiento de Jesús. Hicieron una obra de teatro que impactó a la humanidad. Y tal fue que quisieron de que eso se propagara. Entonces ahora vemos los pesebres, porque todo surgió en una obra teatral, donde se dramatizó todo lo que había pasado. Y por eso ahora vemos que hay pesebres. Y hasta eso es del diablo. Todo, hermano, es del diablo. Siempre y cuando le quite el lugar a Jesucristo, porque Él es. Pero dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 1, dice, y vi, ayúdenme a leerlo todos juntos, si pueden, una sola voz, y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vi